Buenos días. Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, aun cuando corresponde a un contexto político diferente a lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela, es un tema de absoluto interés y pertinencia para los venezolanos. No podemos ser indiferentes, no podemos ver como una, digamos, abstracción lo que está pasando en un país que hasta ahora ha sido quien ha demostrado con mayor claridad su disposición en apoyar la causa venezolana. Por eso, quienes nos identificamos con esta corriente política, repúblicos, hemos asumido una posición que no puede ser imparcial, no puede ser neutral, no puede ser indiferente frente al desarrollo político de esta campaña presidencial. Sobre todo porque uno de los candidatos y quien aspira a reelegirse, Donald Trump, ha sido absolutamente claro en su disposición de tomar acciones definitivas para acabar con la narcotiranía en Venezuela. Yo diría que nosotros tenemos que examinar, hay dos ejes fundamentales que nos llevan a establecer una política de identificación con la causa de Donald Trump, pero también una política que nos lleva a llamar y a promover dentro de las comunidades hispanas en los Estados Unidos el voto para apoyar a Donald Trump, quien es el candidato del Partido Republicano. Por una parte está la situación que estamos nosotros atravesando en Venezuela, la constatación de que solamente por la vía de una intervención militar internacional, posiblemente encabezada, orquestada, organizada, coordinada por los Estados Unidos, esta sería la manera de poder confrontar por vías de fuerza y sacar del poder a la narcotiranía chavista. Ante el debilitamiento, la descomposición que hay en el ejército venezolano, no quedan otras formas y ante el agotamiento del modelo político, no hay Estado de Derecho, no hay seguridad jurídica, hay una serie de situaciones que simplemente lo que hacen es configurar un cuadro de deterioro donde prácticamente lo que está planteado en Venezuela es una confrontación entre la barbarie y la civilización, donde nosotros, los venezolanos que aspiramos a conquistar nuestra libertad, tenemos que buscar apoyos donde estos apoyos existan. Y hasta ahora nosotros hemos visto por las demostraciones concretas que se nos presentan que Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos están dispuestos a emprender acciones como en efecto ya lo han hecho. Entonces, para nosotros se trata de una actitud de correspondencia con un país y con un presidente que no ha dudado a la hora de tomar acciones. No solamente me refiero a las sanciones económicas, sino también a las acciones desde el punto de vista militar, a todas estas maniobras que se han desplegado en la zona del Mar Caribe para destrozar, para prácticamente liquidar estas rutas del narcotráfico que son las que le vienen suministrando recursos, dineros, ayuda financiera al régimen venezolano. Para nosotros esto es fundamental, pero a esto también tendríamos que agregar que no podemos ser indiferentes al proceso que está confrontando los Estados Unidos en lo interno, en cuanto a su política interna. El Estados Unidos es un país, es una república que está sometida a un asalto permanente, no solamente por estos factores de la izquierda mundial, por estas fuerzas globalistas, sino también con unos aliados importantes, poderosos dentro de Estados Unidos, como son medios de comunicación alineados con esta agenda globalista, que muchos de ustedes ya lo saben, es el tipo de agenda que lo que busca es destruir la estructura del Estado Nacional. Por eso nosotros vemos también con preocupación que todas estas protestas que se han tratado de alentar, que en realidad no involucran ni al 1% de la población porque la gente, las comunidades en Estados Unidos no se sienten identificadas con esas protestas supuestamente para la defensa de unos intereses o de unos derechos raciales, que además no son la violación de derechos civiles y los presuntos ataques raciales en Estados Unidos no se pueden ver como un evento o como una situación sistémica, porque es un país que tiene leyes y tiene articulado un sistema que permite corregir esas desviaciones. Simplemente son fenómenos aislados que han ido ocurriendo, pero que se quieren presentar como si estuviésemos frente a una situación sistémica, sistemática,
de asalto en contra de, por ejemplo, los intereses, los derechos que puedan tener los ciudadanos, las comunidades negras en los Estados Unidos. Estos mismos líderes religiosos de las comunidades negras en Estados Unidos lo han desmentido, porque los han querido utilizar como una forma, como un pretexto para poder armar todas estas protestas. Pero en el fondo lo que hay es la intención de destruir el sistema político norteamericano desde adentro. Es comenzar a crear dudas, comenzar a cuestionar el hecho mismo, por ejemplo, de que el presidente de los Estados Unidos no es electo por voto popular, sino que es electo producto de un colegio electoral. Entonces, toda esta campaña lo que busca es deslegitimar el inminente triunfo de Donald Trump. Pero además de esto, habría que agregar que se busca eliminar todo lo que es lo que ha sido el papel, la historia, la identidad, el idioma de una república que necesita de estos elementos para mantenerse unida. Frente a esta situación, nosotros nos planteamos como repúblicos y como venezolanos que no podemos ser indiferentes. ¿Por qué no podemos ser indiferentes? Porque en Estados Unidos la República Norteamericana está confrontando la misma calidad de enemigos que nosotros estamos enfrentando en Venezuela. Es una versión revisada, es una versión sofisticada de un chavismo de nuevo cuño que utiliza los mecanismos legales de los medios de comunicación, que utiliza la participación política, tienen representantes inclusive en las cámaras de diputados y en las diferentes estructuras del Estado norteamericano, lo cual ellos utilizan para enfrentar y para tratar de implosionar desde adentro al sistema político. Nosotros hemos visto, y esto comenzó en Venezuela en el año 99, y no podemos sino ver los paralelos de toda esta movilización que hay utilizando los mecanismos establecidos de la participación política, los recursos, por ejemplo, de la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, para convertirlos en elementos y en armas en contra del propio sistema norteamericano. Por eso nosotros, los repúblicos, hemos dicho que no podemos ni vamos a ser indiferentes frente a las elecciones presidenciales norteamericanas, a diferencia de otros factores políticos que de una manera ignorante, de una manera oportunista, simplista, lo que hacen es jugar al cálculo político. Entonces hay quienes están, por ejemplo, me refiero como una vertiente, por ejemplo, a la falsa posición, que están sacando unas cuentas donde presuntamente ellos piensan, ellos calculan que Donald Trump va a perder las elecciones. Entonces, pero además existen unas debilidades, unas profundas contradicciones dentro de esa falsa posición, que en el fondo está integrada por elementos que culturalmente representan a un pensamiento socialista, un pensamiento de izquierda. De manera que ellos, de una manera oportunista, muy contentos cuando Donald Trump le levantó la mano a Juan Guaidó, pero se han comportado de una manera absolutamente inconsecuente. Ese oportunismo queda en evidencia cuando en este momento, cuando el sistema norteamericano, el sistema político está sometiendo a una prueba está sometido a una prueba de fuego y donde Trump necesita de todo nuestro apoyo para poder ser reelecto presidente, vemos cómo Juan Guaidó, la falsa oposición, la MUD y toda esta cofradía de intereses mezquinos se quedan callados, porque ellos están simplemente esperando a ver qué va a pasar en noviembre. Nosotros los venezolanos, los patriotas, los que entendemos que hay una confrontación entre los intereses globalistas que quieren destruir a repúblicas establecidas como la norteamericana y que quieren destruir la idea del Estado Nacional para darle paso a unos derechos difusos amparados en un presunto globalismo, sabemos que hay una confrontación y del otro lado estamos los patriotas, los que defendemos con espíritu absolutamente nacionalista las ideas de una economía que esté inspirada en el más absoluto y profundo desarrollo industrial y capitalista. Por eso nosotros establecemos una vez más de manera pública nuestro apoyo, nuestro respaldo a Donald Trump como candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos y nos declaramos en movilización permanente para hacer un llamado a todos los venezolanos que pueden votar dentro de los Estados Unidos para que le den su voto a Trump, porque votar por Trump es una de las maneras como nosotros podemos plantearnos luchar por la causa que tenemos pendiente en Venezuela, pero votar por Trump es darle un voto de confianza al mejor aliado que tenemos para derrocar a la narcotiranía chavista en Venezuela.